Buenos días, señoras, señores y jóvenes en general. Hoy día los jóvenes que están contra la ley 30288, denominada por ellos ley Pulpín, han determinado ante esa situación del presidente mentiroso, incumplidor, independientemente de que yo no maté a nadie, madre mía, porque le pagué al testigo, ¿no? Porque ha hecho una convocatoria al Congreso para definir lo referente a esta ley Pulpín. Este gobierno es de lo peor. Incumple lo que dijo en una convención relacionada con el trabajo. Yo estoy en contra de la flexibilidad del trabajo juvenil y da esta ley 30288, ¿no? Yo les voy a hacer pagar a los fonavistas, ¿no?, lo que le corresponde. De más de 1 millón de personas mayores de 65 y todavía los que tienen discapacidad, solamente menos del 10% ha pagado y ha dejado para los semestres el pago para el siguiente 90%, más del 90% solo de las personas mayores de 65 años con incapacidad. Es decir, más mentiroso no puede ser no le digo una barbaridad, a Moisés Ollanta Humala Tazo. Y también cuando ha hablado con esto de la organización COP, ¿no?, de que iba a tener una normatividad en defensa del derecho ambiental. Mentira, ha hecho todo lo contrario. Es decir, con el asunto del trabajo, hace lo contrario, la antítesis, lo inverso a lo que promete. Con los fonavistas también dice una cosa y cumple solamente con el 10% y al 90% los deja para el semestre siguiente. Y así por el estilo, habida cuenta que su mandato presidencial culmina el 2016, ni siquiera va a poder tener que cumplir con el 100% de los mayores de 65 años y discapacidad, solamente va a llegar al 30%, y el resto es de lo peor este presidente. Quizás en cuanto a las matanzas no tenga el número que tiene Alan García Pérez o el número que tiene Alberto Fujimori de muertos con lesa humanidad. En ese sentido, sus muertes son menores hasta donde se ha podido conocer. Pero también con los pensionistas, con los jubilados, acaba de otorgar un aumento a la 20530 de 30 soles, si mal no me acuerdo. 30 soles, por Dios. La 19990 no ha hecho nada. Entonces, es un presidente mentiroso, mendaz, engañador, fraudulento. Es un presidente incumplidor de sus promesas, de lo que él ha dicho. No solamente él, sino la esposa, cuando fueron a Cajamarca, prometieron que iban a defender a los cajamarquinos y a las cajamarquinas frente a Yanacocho. Lo primero que hizo con Conga fue ponerlo operativo, hacer que con Valdés, el condenado ese que era ministro del Interior, ¿no?, a través de esa institución DINOE, ¿no?, ametralló a jóvenes. Uno de ellos, Elmer Campos, como consecuencia de ese ametrallamiento cobarde a 200 metros, si ustedes ven el video, ¿no?, le produjo la pérdida del riñón, ¿no?, y también
de otro órgano fundamental y lo dejaron parapléjico. Eso es el gobierno de lo peor, Moisés Ollanthumala Tasso. El caso es de que al conocer la noticia de que este gobierno de lo peor, ahí escuchaba a una muestra inequívoca, una señal de lo que son los congresistas, salvo este joven Sergio Tejada, porque después el resto, Daniela Bugatás, Josué Gutiérrez, es decir, Ana Jara, Ana Solórzano, este último Agustín Molina, dice que esto que están promoviendo los jóvenes de 18 a 24 años no son los otros jóvenes que están explotados, que trabajan 15 horas y por una remuneración de 750 soles. Y al hablar de fondo político, quiere decir que este político, este congresista, no sabe lo que significa política. Política es la forma como se conduce un gobierno, se dictan leyes y se aplican las leyes, se aplica la Constitución. O sea, este hombre es ignorante. El problema es que no se aplica la Constitución, no se aplica la ley que otorga el beneficio de la compensación por tiempo de servicios, la ley que otorga las 2 gratificaciones, la ley que otorga la seguridad de vida, el seguro de vida, la ley que otorga 30 días de vacaciones por un año de trabajo, ¿no? La ley que otorga la asignación familiar. O este es un ignorante completo, y eso es la masa de congresistas de Gana Perú o nacionalistas de Moisés Ollanthumala Tasso. Y lo que es más grave, es tan ignorante, es decir, y los demás, que cuando dice esta ley que se ha dado 3288, que se ha denominado ley Pulpín, es con el objeto de proteger a estos jóvenes de 18 a 24 años de los otros que están explotados y que trabajan 15 horas por 750 soles. Entonces yo le digo a este ígnaro o ignorante o desconocedor de aquello que produce el Congreso, que son leyes, y que también, que de acuerdo con el artículo 102 tienen que velar por la aplicación de la Constitución y la ley. ¿Acaso él no sabe que el presidente de la República, de la cual es miembro del partido Gana Perú o nacionalistas, hay una superintendencia que supervisa, que fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones laborales, como es SUNAFIL? O sea, él no sabe que SUNAFIL es, dentro de la administración pública, una institución del Ministerio de Trabajo, y el ministro, ¿de quién es? De Cristina Fernández, de Evo Morales Ayma, de Maduro, de este condenado de Moisés Ollanthumala. O sea, cuando él habla de que esta ley se ha dado para que no se explote, oiga, si se explota es por la culpa de digamos, de lo peor gobierno que hay en el Perú, con Moisés Ollanthumala Tasso, con asesores como Eduardo Roy Gate, ex asesor de procesados por casos de narcotráfico, lavado de activos, o de Rómulo León, ¿no? En el caso de narcotráfico, los Sánchez Paredes, Cataño. En realidad, por eso creo que ya no es como en la década del 40, del 50, en donde los ciudadanos y ciudadanas peruanas, acuérdense que el voto se dio el 55 a la mujer. Entonces, antes había
una preterición, una dejación de lado de las mujeres. Gracias a Dios, he escuchado ahora a una universitaria, creo que es la que comanda este movimiento de protesta en la Universidad de Ingeniería, mujer. Ya no es como antes, en donde la falta de educación, ¿no?, de los ciudadanos y ciudadanas peruanas hacía cómo iban a discutir frente a un empleador o frente a un funcionario público si carecía de aquello que les permite tener la expresión para reclamar, para objetar algo. En cambio, eso no sucede ahora. Ahora hay un joven, hombre o mujer de 18 años, que le dice, y todavía si es universitario, lo mejor, o sea, los adalides, los líderes, los caudillos de este movimiento juvenil, está precisamente porque tienen, cuando menos secundaria, y si tienen una educación superior, mucho mejor. Entonces, por eso es que este condenado de Moisés Ollantumala Tasso ha tenido que convocar para que la gente diga, como dice el condenado de Agustín Godina, es la actitud democrática. Es decir, lo mismo que pasó en Conga. ¿Ustedes creen que ha sido una actitud democrática de Ollantumala? No, es el miedo cerval, el pánico, el horror de que estos jóvenes puedan acumular con también la aproximación, con la colaboración, con el auxilio de sus padres, de su familia, de los miembros de los sindicatos, ¿no?, para defender, por ejemplo, en el caso de los fonavistas, deben plegarse a estos jóvenes, porque ellos sí pueden salir, no tienen trabajo. Los jubilados, aquellos de la 20530, de la 19990, tienen que salir también a combatir, porque este gobierno no les ha dado absolutamente nada. Al contrario, ¿no?, les ha negado sus derechos. También los campesinos, las campesinas, los agricultores, las agricultoras, aquellos que viven en condiciones de falta, carencia, déficit del agua potable, del alcantarillado, esos tienen que salir también este lunes a protestar. ¿Por qué estos gobiernos de estos delincuentes expresidentes Alan Lubich, Gabriel García Pérez, no, con la plata que han tenido, lo único que han hecho es enriquecerse? Alan Lubich, Gabriel García Pérez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo Manrique. ¿Acaso el Perú, como en otros países, tienen un sistema de agua potable, de alcantarillado, de caminos, de sistemas ferroviarios? No, lo único que han hecho es que cuando han sacado una licitación, no era con el objeto de favorecer, era con la finalidad de obtener ellos una coima. Entonces, los jóvenes, hombres y mujeres, con el concurso, con el apoyo de los fonavistas, de los jubilados, de los pensionistas, de los campesinos, de las campesinas, de los agricultores, de las agricultoras, de los que tienen problemas de agua en Lima, ¿no?, los que tienen un rechazo a la corrupción, por ejemplo, la que se da con Odebrecht por 7.300 millones de dólares, en donde está metido el ministro de Energía y Minas, que trabajó precisamente para Odebrecht y que de ninguna manera podía participar en ninguna resolución, tanto en el caso de Interoil, 3.200 millones de dólares, ¿no?, como en este caso de Odebrecht, donde ha puesto a un Ramírez que también trabajó para Odebrecht. Entonces, ¿qué hace este Congreso?
que lo único que hace es precisamente dar una ley, dice, el 11 de diciembre del 2014 se aprobó en segunda votación con 68 votos a favor, 2 en contra y 11 abstenciones de la ley 3288, denominada ley Pulpín. ¿Sabe quiénes votaron? ...17 congresistas de Gana Perú. Me imagino el que votó en contra fue Sergio Tejada. Ojalá que Sergio Tejada abdique, renuncie y pase a otra organización donde está Verónica Mendoza, por ejemplo. No me acuerdo cómo se llama esta organización política donde está Verónica Mendoza. Yo digo, no, acercarse a las personas que son incorrectas, malas, es recibir consejos y acciones malas, pero acercarse a las personas buenas es estar con los consejos buenos y con las acciones buenas. Entonces yo le recomendaría a este joven Sergio Tejada que lo más rápido posible se desligue de esta miasma, de esta situación excremental del partido Gana Perú Nacionalistas, ¿no? Y se pliegue por su forma de ser. Dios dice, por los frutos los conoceréis. Por los frutos, haciendo un balance de este joven congresista Sergio Tejada, sus acciones positivas han sido mejores que aquellas negativas. Fuerza Popular, toditos los fujimoristas, pero ¿quiénes son los partidos como este de Fujimori? Cambio 90, Nueva Pillería, ahora se llama Fuerza Popular. Perú Posible, el de Ecoteva, el de las firmas falsas de Alejandro Toledo Manrique, el de que la señora Carmen Burgos, creo que así se llamaba, se le envió al extranjero porque ella decía, el señor Alejandro Toledo Manrique venía a verificar las firmas falsas. ¿Pasó algo con la porquería de jueces y fiscales que hay en el Perú? No todos, felizmente, pero hay apristas, fujimoristas y también de Solidaridad Nacional. Es decir, el PPC con los otros 5 votos, todos a favor de esta ley. ¿Alguna vez algún miembro del Partido Popular Cristiano, llámese Luis Bedoya Reyes, por sacar un ejemplo, Luis Bedoya de Vivanco, que ha estado preso, exalcalde de Miraflores, los actuales, Pablo Secada, ese machazo con mi madre, ¿no?, que es muy macho, con una miembro de la Policía Nacional a la que secuestró en un momento determinado porque no lo llevaba a la comisaría por infracción de las normas de tránsito, etcétera, y que lo protege Lourdes Flores Nano. ¿Quién es Lourdes Flores Nano? Ha sido presidente del del Partido Popular Cristiano. Ha sido abogada de Adolfo, comenzaba así su nombre, que se transformó en César Porras, César Cataño Porras, Carguayanqui creo que era el otro que tenía, y con eso se liberó de 2 procesos de narcotráfico, con varios cientos de kilos de droga. Y tan inteligente, yo lo he entrevistado en una oportunidad en mi programa, tan inteligente que no se da cuenta que la pusieron de presidente del directorio de Peruvian Airlines, una compañía de aviación,
o se hizo la loca, porque le pagaron varios millones por ser asesora de esto. Alguna vez Alberto Bengolea, que es el nuevo, ha defendido a los trabajadores. Alguno de ellos, Javier Bedoya y Vivaco, ha defendido a los trabajadores, a los jubilados, a los campesinos. No. Solidaridad Nacional, cuyo jefe dice: si la señora Susana Villarán de la Puente ha hecho el doble de obras que yo, quiere decir que ha robado 2 veces. O sea, él admite haber robado. O como el otro Sillonis, alcalde de Ica, dice: yo voy a robar menos de Fuerza Popular. Concertación parlamentaria, 6 votaron a favor de la ley Pulpín. En Acción Popular hubo 2 que votaron y 4 que no. En Unión Regional 2 votaron. En Dignidad y Democracia, creo que donde está la congresista Verónica Mendoza. Entonces, estos gobiernos anteriores del APRA, de Fujimori, de Perú Posible, de Alejandro Toledo Manrique, ¿alguna vez han defendido a los trabajadores, trabajadoras? ¿A los jubilados, jubiladas? ¿A los pensionistas? ¿A los agricultores, agricultoras, campesinos, campesinas? Jamás. Todas las disposiciones son totalmente contrarias a quienes somos la mayoría, no solamente en el Perú, sino en cualquier país del orbe. Por eso yo les he dicho, tenemos que reunirnos. Espero que las condiciones se den para que yo pueda tener una mayor operatividad frente a lo que digo. Tengo la parte jurídica resuelta, pero me falta otro tipo de acciones para lograr que este contingente de ciudadanos y ciudadanas peruanas, particularmente los jóvenes, aquellos que saben cómo actúan los partidos del APRA, de Fujimori, de Perú Posible, de Alejandro Toledo Manrique, de Pedro Pablo Kuczynski Godard, de César Acuña Peralta. Alguna vez estos 2, como tales, han defendido a las mayorías en el Perú, han defendido el bien común, que es diferente y antitético, contrario, inverso al bien individual de los inversionistas, de los que tienen plata, de los poderosos, de los que sacan las leyes a su favor, de los que los jueces y fiscales aplican las leyes a su favor, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional, en el caso del Canal 4 y el Canal 5, ha declarado impagable las deudas tributarias de los dueños de los canales 4 y 5. ¿Alguna vez han declarado impagable la deuda de usted, señor fonavista, señor jubilado, señora jubilada, señor trabajador, señora trabajadora, pequeño comerciante, hombre y mujer, que somos la mayoría? A nosotros no nos viene la plata sola, tenemos que sacarnos la mugre todos los días, pensar cómo subvenimos a la satisfacción de nuestras necesidades honradamente. Pero en el caso de las personas con dinero, los Brescia, los Romero, los Alan García, los Fujimori, ¿no? Ellos no tienen problemas de ninguna naturaleza, ellos tienen resuelto absolutamente todo. El problema de salud, tienen grandes centros hospitalarios a su favor,
el punto de vista educacional, no solamente ellos, su familia. De transporte tienen los mejores vehículos, tienen los mejores medios de ir a cualquier sitio. El esparcimiento, tienen plata para todo, ¿no? Ni hablar. Entonces, por ejemplo, es importante también destacar que quizás ahora hay la necesidad del presidente de la República y de los congresistas, estos que aprobaron, estos 68 de estos partidos que aprobaron esta ley Pulpín, ¿no? En donde no pararon mientes, no tuvieron en cuenta los congresistas del Perú de que el mandato del artículo 102, numeral 2, por el cual están obligados a velar por la Constitución y no violarlas, el texto de este artículo 102, numeral 2 es el siguiente: son atribuciones del Congreso, numeral 2, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores, que está en los artículos 99 y 100. Además, el presidente de la República, el mendaz, mentiroso, engañador, fraudulento e incumplidor de las promesas, aparte de no maté a nadie de mía porque le pagué el testigo, está obligado a cumplir la Constitución según lo ordena el artículo 118, numeral 1, cuyo texto es el siguiente: corresponde al presidente de la República, numeral 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Por lo que, al haberle remitido la ley 30288 del Congreso, esta ley denominada ley Pulpín, con la aprobación de 68 de sus congresistas para su promulgación y publicación, el presidente Moisés Ollanta Tazo, teniendo en cuenta que el artículo 108 de la Constitución le ordena, le manda, lo obliga a observar la ley Pulpín 30288, en cuanto a que su artículo 14 viola la Constitución, ¿no? Pero no ha observado esta ley, que viola los artículos 26, numeral 2 y 29, que otorga el derecho a las utilidades a favor de los trabajadores. Debió haber observado esta ley 30.288 y, al no hacerlo, al igual que los 68 congresistas del Perú que aprobaron esta ley Pulpín 30288, ¿no?, ha violado la Constitución, por lo que el presidente de la República del Perú, Moisés Ollanta Tazo, y los 68 congresistas que la aprobaron están comprendidos en lo que ordenan los artículos 99 y 100 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 99? Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente Ollanta Tazo, al presidente de la República, a los representantes al Congreso, o sea, a los 68 congresistas que aprobaron esta ley que viola la Constitución en sus artículos 26, numeral 2 y 29, y por todo delito que cometan en el ejercicio de funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función. Es decir, ni hablar, pues. Los congresistas no van a permitir, es sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Entonces, de acuerdo a estos dos artículos 99 y 100, después de que termine el mandato presidencial y congresal, los nuevos congresistas, donde espero que estén estos que modifiquemos la Constitución de acuerdo con lo que dice el artículo 206 de la Carta Magna,
y podamos incorporar la elección no solamente del presidente de la República, de los congresistas, de los presidentes regionales y de los alcaldes, sino también que podamos elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que no cumplen su función. No han destituido a los dos fiscales supremos, fiscales de la Nación, Gladys Echaíz Ramos y José Antonio Peláez Barrales, que nunca, pese a que las pruebas, el caudal probatorio es inmenso para determinar el delito de peculado de los 4 hijos del expresidente del Perú, el delincuente Alberto Fujimori por varios delitos, no solamente de lesa humanidad, sino por delitos no contra el patrimonio del Estado, delito común, ¿no? Entonces, el Consejo Nacional de Magistratura, con Mae Soto, con Gastón Soto Ballena, mismo, ustedes saben que ahora que postula defensor del pueblo, también participó con Alan Ludwig, Gabriel García Pérez y el presidente ahora de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, Javier Enrique Mendoza Ramírez, quien, al igual que el delincuente expresidente de Perú, ¿acaso apoyó a los fonavistas? No, negó el referéndum para impedir que se cobrase, ¿no? Y quien participó como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el juez supremo Javier Enrique Mendoza Ramírez. ¿Y quién integraba el Jurado Nacional de Elecciones? Gastón Soto Ballenas. Y nunca me olvidaré del nombre porque yo también en las planillas que me pagaban como catedrático de Derecho Tributario en los años 83-87, él también era un catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O sea, es un hombre con una información jurídica de primera, pero como le dije a una jueza del 45, Teresa de la Cruz, me acuerdo, no hay peor ciega que la jueza que no quiere ver los medios probatorios que acusan a 2 habituales delincuentes, Carmelo Eulogia Rojas de la Cruz y a su hijo Jayel Santiago Miranda Rojas, que como gerente general de la empresa Jasamiro Perú Express SAC vendió por $43,000 a un señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza. Este señor usó su camión desde el 8 de febrero del 2011, que pagó $5,000 y después que pagó la diferencia y pagó el 31 de marzo ya había pagado totalmente el precio de los $43,000, pero el 11 de abril del 2011, con un engaño, con un ardí, esta Carmelo Eulogia Rojas de la Cruz se presenta como coordinadora de Perú Posible, y es cierto, porque ella se ha presentado fotos donde está con los delincuenciales hermanos de Alejandro Toledo, ¿no? Ese que sale en la televisión hablando lisuras y todo lo demás. El caso es de que este caso, ¿no?, como muchos otros hay, en donde los jueces o los abogados, en lugar de aplicar de la ley, y son políticos, políticos porque tienen una función pública, como Gastón Soto Ballenas, él también dijo, el referendo es un asunto tributario, por lo tanto se está impedido porque la misma Constitución establece que no están sujetos a referendo los casos tributarios. ¿Acaso es un ignorante, un ígnaro, Gastón Soto Ballena, igual que el otro que es presidente de la Sala de la Corte Suprema de Derecho Civil Transitoria, Javier Enrique Mendoza? Imagínense pues, ¿no? Estos funcionarios públicos están operativos. Por eso yo les digo a ustedes, señoras, señor y joven general, debemos modificar la Constitución para nombrar a los jueces y fiscales supremos, para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, como estos, el Carlos Mesía y el otro Gerardo Eto Cruz, que recibieron una plata para impedir
de que sea destituido del cargo el Torres, el alcalde de Chiclayo. Entonces, debemos ya de tener en nuestras manos a los funcionarios públicos en los cargos del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, podamos elegir nosotros y también al Contralor General de la República, el que debe tener la facultad de levantar el secreto bancario de cualquier funcionario público, de tal manera que podamos encarcelar rápidamente a un presidente de la República, a un congresista, a un presidente regional, a un alcalde, a jueces, fiscales, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que los jóvenes de 18 a 24 años no solamente salgan a protestar este lunes a las 9, como han sido convocados en vista de esa actitud pícara del mentiroso e incumplidor Moisés Ollanthumala Tasso, ¿no? De ahora sí tener una reunión congresal para ver esta ley 3288. Pero en realidad yo creo que, aunque la deroguen, como ha estado vigente, ¿no?, deben ser inhabilitados los 68 congresistas y este condenado de Moisés Ollanthumala Tasso. Entonces, también debo manifestar lo siguiente: se presenta ahora el delincuencial y cobardón también, porque un día le pegó una cachetada a un joven que le gritó corrupto, pero esperó que le maniataran las manos por personal de seguridad. Yo creo que con su 1,91 m, aunque tengas, creo que tienes 65 años, pero eres un cobardón también. Y a veces yo he dicho, ¿no?, cómo quisiera tener una trompeadera con este condenado, pero solo los dos, ¿verdad? ¿Verdad? No puede meterle una cachetada a un joven que le hizo corrupto, porque yo me acuerdo, en una oportunidad yo defendí a Augusto Zimmerman Zavala de una querella que le interpuso César Javier Vega Vega cuando él hizo repetir una noticia que se daba en Trujillo, que el estudio de Alan García Pérez con su socio César Javier Vega Vega habían defendido a unos narcotraficantes, los Tupiño García, ¿no? El tercer juzgado penal los liberó. Y mire, le voy a citar una prueba. Uno de ellos decía: yo compro el kilo de droga en $7,000 y lo vendo en 40,000. O sea, por cada kilo de droga gano $33,000. Vendían toneladas. Y todos salieron libres. Y no me acuerdo, y yo, un abogado viejo me dijo, por si acaso el juez que después fue vocal supremo, ¿no?, era aprista. Entonces, este cobardón también de Alan Ludwig Gabriel García Pérez, cuando también digamos, habla algo en contra de esta ley Pulpín y quiere aparecer como un político bueno, un expresidente bueno, es de lo peor. Los jóvenes actuales deben conocer que él dio el decreto legislativo 1057, publicado el 28 de junio del 2008 en el Diario Oficial del Peruano. Esto lo saben ya los que han dejado de ser jóvenes. Esta ley que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, con esta ley se conculcan derechos a los que han ingresado a trabajar al sector público. Es un desgraciado Alan Ludwig Gabriel García Pérez, ¿no? Y lógicamente esto se hizo con un decreto legislativo amparado en el artículo 104 de la Constitución, que dice: el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado establecido en la ley autoritativa. O sea, en base a esta disposición
se dio el decreto legislativo 1057, publicado el 28 de junio del 2008. Acuérdense que este condenado, presidente delincuente, y delincuente porque el artículo 2, numeral 24, literal E, creo, de la Constitución, yo tengo un código procesal constitucional que tengo acá, la Constitución, establece, y lo mismo que es aplicable al otro condenado y cobardón, general Daniel Belisario Urresti Lleras: se presume inocente a la persona salvo declaración judicial en contrario. En el caso todavía de Belisario, la situación es peor todavía, ¿no? Porque él sí tiene un auto de apertura de instrucción, ¿no? Acá dice: recíbase la declaración instructiva del imputado Daniel Belisario Urresti Lleras, la misma que se llevará a cabo el día 25 de julio del año en curso, a horas 10 de la mañana. Y Ana Luis Gabriel García Pérez tiene un dictamen acusatorio de la fiscal Navarro y tiene un informe del juez supremo por los delitos, uno de ellos, enriquecimiento ilícito, por el caso del 1.040.000 que recibió de Sergio Siragusa del consorcio Tralima, con pruebas. O sea, el caudal probatorio es objetivo, preexistente, tanto al dictamen como al informe final del juez supremo Hugo Civino Hurtado. O sea, este condenado de que ahora se presenta como el defensor de los derechos de los trabajadores, mentira, jamás este condenado. Y cuando dio una ley de estabilidad, mintió, porque esa ley de estabilidad la había dado el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Entonces, con esta porquería también que hay de los medios de comunicación, donde la familia Miro Quesada se le encontró 18 millones que estaban en el extranjero no declarados de fraudación tributaria, y en el tiempo de quién se declaró la prescripción, de Alberto Fujimori, otro delincuente, expresidente del Perú. Por eso están ellos con un poquito con la soga en el cuello. Aparte que el gobierno de Fujimori compró la página editorial de Expreso y pagó varios millones, compró un canal al hijo de Manuel Ulloa, ¿no? El que también, en el caso Volmer, ¿no? Él tuvo un problema, tuvo que abdicar, tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque de 198 millones que había declarado el tribunal que debía pagar esta empresa venezolana, él salió con un empréstito a Venezuela de más de 5.000 millones. Expreso, Comunicore, ¿no? Es decir, por Dios, o sea, la gente se hace millonaria con los cargos. Entonces, y les he hablado también, es decir, Acción Popular. Un amigo, Jorge Zapata Cuadra, me dijo: oye, Javier, tú estás hablando de alguien de Acción Popular, pero te digo que ese que tú hablas muy bien, que es otro como Velasco, ninguno. ¿Alguna vez que fui yo congresista, etcétera, defendió a los trabajadores, a los campesinos, a los jubilados? ¡Nunca! Ha defendido a la gente de plata. O sea, no lo vuelvas tú a mencionar. Y yo, este es un amigo de 83 años. Yo soy mucho menor que él. Pero fuimos compañeros de lucha cuando yo fui dirigente sindical. Yo era secretario de Defensa, organización del Banco de Progreso. Estuve un año, un mes sin trabajar. Y me pusieron que era yo un comunista y todo lo demás por mis actuaciones sindicales. Un año. Cuando entré a trabajar a Richard Ocuster, al mes y medio vino el jefe de programa y me dijo: oiga, usted está en los índices de la CONACO, usted no ha mencionado que ha sido usted trabajador del Banco del Progreso. Y estuve un año comiendo pan frío, me acuerdo, y caminando. Y gracias a Dios hubo un concurso para inspector de impuestos, lo gané, y ahí comenzó nuevamente mi vida, hasta que llegó el punto en que
el que era jefe de timbres era Manuel Luna Victoria. Me mandó a hacer, porque yo me acuerdo trabajando con él, me opuse, y yo tenía una cátedra en la Universidad de Lima, en Administración, esta que está por Javier Prado, y compartía con Federico Uriarte, Mariani, con el que también una vez casi me dio a los golpes porque me dijo una barbaridad. Y me dijo: oye, tú eres amigo, ¿cómo te vas a oponer a la devolución? Si hay una resolución del Tribunal Fiscal, tú estás loco. Me opuse, pues, y me llamaron en sala plena, Marco Antonio Zárate Polo, no me acuerdo los otros, cómo se llamaban, porque yo era, en lugar de salir, él, como era el único que estudiaba Derecho, ¿no? Entonces había culminado, me hizo trabajar con él, y ahí es donde veo que están devolviendo, eran 40 millones de dólares al grupo banquero. Entonces yo me opuse, me mandó llamar el Tribunal Fiscal y dije, inclusive yo tengo el primer código tributario, lo hice yo el año 74 para la Dirección General de Contribución, y dije, el artículo 9, segundo parágrafo, establece lo siguiente: en vía de interpretación no puede establecerse supuesto distinto al señalado por la ley, la ley 14729, daba un trato especial de 3.5 a la harina de pescado, no al aceite de pescado, y por lo tanto yo me opuse. Y ellos, que habían dado una resolución de motu proprio, espontánea, unilateralmente, decidieron dejar sin efecto, y perdió 40 millones de dólares las empresas de banquero, los abogados, Arce, que había sido mi profesor de Derecho Civil, este condenado de Mariani, y yo perdí mi cátedra en la Universidad de Lima. Así, por mi actitud, he perdido un montón de cosas por defender a los trabajadores, pero sigo vivo trabajando. Y eso es lo que yo le digo a los trabajadores jóvenes: hay que luchar, por Dios, hay que luchar. Entonces, este desgraciado de, bueno, me inhibo de este condenado, este delincuente Alan Ludwig Gabriel García Pérez, no solamente dio este dispositivo del 1057 que castra, amputa los derechos de los trabajadores que han ingresado al sector público con el régimen CAS. El que lo ha sido Alan Ludwig Gabriel García Pérez. Pero también hay otra disposición, el PROEM. El PROEM se dio en junio de 1986, o sea, cuando era presidente. Aquí está, el 29 de julio de 1986 salió publicado, acá está, en el diario oficial, el peruano. A ver, ahí está, a ver, ahí está. ¿Quién era el presidente? Alan García Pérez, a ver, aquí está, a este lado, sí, ahí sale. Alan García Pérez, Luis Alba Castro, Oreste Rodríguez Campos. ¿Y cómo es, no? La parte considerativa, que es política del gobierno, igual que Alan, que el otro mentiroso, incumplidor, y no maté a nadie, me venía porque le pagué al testigo, que es política del gobierno reducir la tasa de desempleo, creando nuevos puestos de trabajo y mejorando el ingreso de los sectores económicos menos favorecidos. Que es conveniente dotar a los trabajadores que se incorporen a los nuevos puestos de trabajo de los beneficios que otorga la legislación laboral. Artículo primero, créase el programa ocupacional Emergencia PROEM con la finalidad de combatir la desocupación y mejorar el ingreso de los sectores menos favorecidos de la población. Podrán incorporarse a este programa las empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada. Y lo que es más desgraciado, también permitió, porque acá no había problemas, ¿no?, de ninguna naturaleza, también permitió que este programa ocupacional Emergencia PROEM estuvieran las empresas comprendidas en el decreto legislativo 216, Ley de la Actividad Empresarial del Estado. Se sujetarán a efecto de su inclusión en el presente decreto supremo a las normas que sobre el particular expida la Corporación Nacional de Desarrollo CONADE. Esto
¿Cuál es la explicitación de esto? No decía que era solamente a los que iban a entrar al sector privado, no, también al sector público, ¿no? Entonces, dice el artículo segundo, el programa ocupacional tendrá una duración de 2 años. Tercero, durante la vigencia del programa ocupacional de emergencia PROEM, las empresas que se incorporen al mismo quedan facultadas para contratar nuevos trabajadores a plazo fijo, sin la obligación de acreditar la naturaleza accidental o temporal de las labores a realizarse. Dichos contratos a plazo fijo se regularán por las normas contenidas en el presente decreto supremo y en aquello no previsto por el mismo por las normas vigentes sobre la materia. Para tal efecto, las indicadas empresas deberán llevar una planilla especial de emergencia de pago de remuneraciones y otros derechos en la que inscribirán a los nuevos trabajadores que contraten bajo la modalidad indicada. Yo creo que los jóvenes o los apristas que quieran integrarse a este movimiento, primero tienen que renunciar a la porquería de este partido, que lo único que ha hecho es estar en contra de los trabajadores. Por ejemplo, esta ley, esta norma PROEM afectó los artículos 42 y 48 de la Constitución de 1979. El artículo 42, referente al capítulo 5 de la Constitución de 1979, ordenaba en sus párrafos primero, segundo y tercero lo siguiente: el Estado reconoce al trabajo como fuente principal de la riqueza. ¿Han escuchado ustedes? O sea, el trabajador o la trabajadora no es un elemento no significativo, no importante, no vital en la creación de la riqueza. Y esto no lo dice la Constitución, lo dijo Adam Smith, David Ricardo, y creo que ahora un Tomás Picardi lo está diciendo con la desigualdad que hay entre el capital y el trabajo. O sea, oigas, Ollantumalatazo, ustedes congresistas, ¿acaso no saben que el Estado reconoce al trabajo como fuente principal de la riqueza? El trabajo es un derecho y un deber social. Corresponde al Estado promover las condiciones económicas y sociales que eliminen la pobreza y aseguren por igual a los habitantes de la República la oportunidad de una ocupación útil y que los protejan contra el desempleo y el subempleo en cualquiera de sus manifestaciones. En toda relación laboral queda prohibida cualquier condición que impida el ejercicio de los derechos constitucionales de los trabajadores o que desconozca o rebaje su dignidad. El trabajo en sus diversas modalidades es objeto de protección por el Estado sin disminución alguna y dentro de un régimen de igualdad de trato. Esto fue derogado por la Constitución de 1993 del delincuente expresidente Alberto Fujimori. Asimismo, también violó el artículo 48 de la Constitución de 1979. El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley debidamente comprobada. El condenado Alan García dio una ley que aparentemente decía que creaba la estabilidad. Mentira. Esa estabilidad por causa justa había estado establecida por un decreto ley por el gobierno presidido por el general Juan Velasco Alvarado, el único que defendió a los trabajadores, el único que defendió a los campesinos, el único que defendió a los jubilados. En donde yo me acuerdo, mi esposa era profesora de educación secundaria en los temas de geografía y de historia. Ella me decía: Javier, nunca he tenido mayor poder adquisitivo que en este tiempo. Entonces, por favor, cuando vayan los jóvenes o viejos apristas a plegarse a estos jóvenes, primero tienen que despojarse de esa credencial de apristas, ¿verdad? Yo creo que es como cuando yo veo a los de Fujimori hablar ahora a favor de la ley Pulpín, o en algo a la ley Pulpín.
Es como escuchar a Satanás decir: yo verdaderamente creo que no debemos pecar, no debemos actuar mal, ¿verdad? Yo creo que yo como Satanás, en realidad lo que hago es actuar bien, lo correcto, lo moral. Yo como Satanás debo afirmar que es esto. Entonces yo me voy a plegar a los jóvenes, ahora 18 a 24 años, porque este gobierno con estos 68, me acabo de acordar que todita la bancada fujimorista votó a favor de la ley Pulpín. Señoras, señores y jóvenes en general, hay que estar en esta marcha de los jóvenes el día 26 a las 9. Hasta pronto, señoras, señores y jóvenes en general.